Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy vamos a contarles una historia que muchos de ustedes nos han pedido y es cómo viven las personas de la comunidad LGBTIQ+, dentro de los centros penitenciarios en Colombia. Para contar esta historia tenemos hoy a una gran invitada que es Gia, una chica trans que fue condenada a 10 años de prisión por a un menor de 14 años. Gia, gracias por estar aquí y por contarnos tu historia. Gracias por la invitación, hola a todos. Y aquí estoy para compartirles esta historia de pudor, de terror, de desecho, de hurtos, de caos, de tantas y tantas cosas y de terror. Y solo para transmitirles el mensaje que lo importante es que la prisión, lo importante es que entiendan que la prisión es el peor lugar y que llegar allá es un martirio completo. Ahorita antes de empezar a grabar nos decías, pregúntenme lo que quieran, sin ningún tipo de pudor, no hay problema, no hay lío. Entonces queremos dar la salvedad de que Estás abierta a tocar cualquier tema. Está abierta a tocarnos cualquier tema. Empecemos por eso. ¿Quién eras tú antes de entrar a la cárcel? ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde vivías? ¿A qué te dedicabas? Bueno, yo era una persona completamente reservada y un poco señalada y también reprimida por parte de mi madre. A mí nunca me dejaron vestir de transgénero en mi casa, ¿cierto? Yo tengo 30 años, pero desde los 14 años fue que empecé a vestirme por primera vez de transgénero y a los 17 quise tener una vida ya de transexual. Entonces yo ya todos los días, cada rumba, me hacía mi trepaje, mi maquillaje, mis pelucas y pues obviamente me iba a realizar mi vida, a rumbear y a estar identificándome conmigo misma, ¿cierto? Sacando ese espacio para mí. Pero después no aguanté y a los 17 años yo me fui de mi casa. A los 18, perdón, me fui de mi casa. Y mi mamá me dijo, ojalá que no te vas a arrepentir. Y exactamente el 24 de febrero, ¿cierto? El 24 de febrero del 2014, yo me había ido de mi casa el año pasado como en agosto. Y pues imagínate, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses, ¿cierto? En febrero y me mandaron a prisión. Así que las palabras de mi madre se cumplieron de una u otra manera. Yo no era la persona pues más sana, pero tampoco la más, ¿cierto? La más tremenda. Así que el capítulo por el que entré a mi vida a la prisión fue algo que desconocía, porque, ¿cierto? Desconocía completamente. Yo entré por un delito sexual y yo no tenía vida activa sexual. Desconocía completamente que era un delito meterse con menores de edad y tampoco me gustaban los menores de edad. Fue simplemente un chasco o un desliz o un accidente. Cuéntanos cómo así que entraste por un delito sexual con un menor de edad. Cuéntanos qué pasó ese día. Sí. No, o sea, tú te vas de tu casa en Manizales, vivías con tu mamá. Sí. ¿Te vas de tu casa para dónde? ¿También en Manizales o a Bogotá o dónde? Pues yo me vine de Manizales, yo me vine de Manizales chiquita. Entonces yo me vine de Manizales a los 9 años, pero me devolví a los 13 años, volví y regresé. Yo me vine de Manizales a los 15 años, ¿cierto? Y a los 15 años pues vivía con mi mamá, pero como vivía tan cansada de ella, entonces a los 18 a los 17 me fui a vivir con mi amiga. Y conocí a una señora allá en el barrio Libertadores y le dije... ¿Aquí en Bogotá? Sí, ella me dijo, oye, hay un apartamento allá en mi casa, vas siempre allá. En fin, ella, no sé por qué, pero empeñada en meternos por los ojos que nos veamos para allá, que esto. Pues resulta que la señora tenía mucha cercanía con las personas trans, le gustaban mucho las amistades trans, pero también era muy grosera, muy guache. Digamos que Marlon, el chico, era ya consumidor de marihuana. O sea, eran personas que tenían un mundo desordenado y un mundo de caos. ¿Y Marlon quién era? Marlon es el menor por el que yo estuve en la prisión. Y así empezó todo. Entonces nos fuimos para allá
Y yo me vestía de travesti, entonces como yo quedaba tan bonita, pues yo no sabía que él me estaba mirando con otros ojos, pero yo no, ni siquiera me imaginaba. Y ella hablaba muchas morbosidades delante de él, entonces ella le decía, ¿Él cuántos años tenías y tú cuántos años él tenías, César? tenía 12 años y yo tenía 18 años. Él tenía 12 años y Sí, ya consumía pero obviamente él se drogas. veía más grandecito, porque pues yo pienso que sí, que un niño de 12 años no tiene como tantas facultades, o que uno, ¿cómo se va a meter con un niño de 12 años? Pero no, resulta que él se veía muy grandecito, y pues yo tampoco como que soy de ese tipo de personas que le gustaban los niños ni nada de eso, sino más bien me dejé convencer, o fue un desliz, o una locura, porque yo trabajaba realmente en ese entonces, y yo ese domingo llegué como a las 11 de la noche, a las 12 entro a la casa, y cuando llega Marlon y él mantenía escondiéndose de la mamá porque él se volaba de la casa para salir a la calle, y exactamente ese día se estaba escondiendo de ella. Y como te parece que llega y me toca la puerta y se asoma por debajo de la puerta y por la andija y me dice, Mari, porque él me decía a mi Mari, Mari, ábreme que te voy a decir una cosa. Y yo le abrí normal. Y yo, ¿qué pasó? Es que no, mi mamá me está buscando, mi mamá me quiere pegar, entonces déjeme esconder acá que yo ahorita me voy. Y yo, pues bueno, si quieres estar acá un momentico. ¿Y a ti te llamaba la atención él? No, para nada. No me llamó la atención, pero pues obviamente ese día pues yo aburrida, estaba estresada, estaba sola, y él era un niño, para que él era lindo, él era que un chino lindo, pues sí era, sí, mejor dicho, eh, sí era, ¿cómo se dice? Cuando alguien es, sí, era pasable, como que clasificaba. Entonces yo dije, ay no, yo me voy a comer a este niño. Así, yo me voy a que yo le voy a copiar. Pues le voy a copiar. Ese niño que es que mire cómo estoy todo paro. Y cuando ahí mismo se bajó los pantalones y normal, así es que, ay, hágale, lo que yo no sé qué, hágale que yo después le doy algo. En fin, ¿cómo te parece que me puse a meterme con ese chino? Y bueno, terminamos. Él me hizo el sexo como normalmente lo hace cualquier hombre o sí, cualquier persona, y me accedió carnalmente, y pues también le hice oral. Yo, como no soy activa ni nada de eso, yo nunca he penetrado a nadie, soy una persona completamente femenina, entonces mi parte de adelante no la uso para nada. Así que yo era como, cierto, la de la relación pasiva, así que sí, yo pues estaba accediendo a relaciones con él, con ese rol femenino. En fin, nos quedamos quietos, él se subió todo, se puso la ropa, y cuando yo escuché la puerta y tocan la puerta muy duro, cuando era la mamá, es que Marlon, vente para acá, ¿qué haces con esa prostituta? Y me tiene ofendida. Pues resulta que 8 días antes ella nos decía que si la sacábamos a rumbear, porque yo mantenía con Brenda, manteníamos rumbear, pues nos tocaba ir a trabajar en discoteca los sábados. Entonces, ¿cómo te parece que yo digo que yo me fui, que no, nunca accedí, yo me iba con Brenda, pero nunca la invitábamos, y ella estaba, pues no sabía que ella estaba ofendida por eso, y cuando es que ahora sí me voy a desquitar, María, porque te voy a mandar para la cárcel. Ay, hubiera sabido, se lo hubiera mandado hace rato, me dijo, que me hubiera mandado a Marlon de anzuelo, que para poder meter a la cárcel. Pero yo no sabía, ella tampoco se imaginaba eso, cuando es que fue y le dijo al papá, cuando Marlon, mire que este mal estaba encerrado con esa travesti. Cuando ahí se empieza a reír el papá. Cuando ahí le dice al papá, es que no se ría, que no ve que es que el niño es un menor de edad, que yo no sé qué. Y bueno, le empieza a decir cosas al esposo. Cuando, ay, bueno, haga lo que quiera entonces. Y entonces fui y llamó a la policía. Y, y yo no sé yo por qué me quedé ahí, porque la policía llegó, eso era a las 12, eso fue más o menos a las 11:30 de la noche, y la policía llegó como hasta la 1 de la mañana. Entonces yo me quedé ahí acostada, maquillando, organizando la habitación, quemando tiempo, cuando estaba yo frente al espejo, cuando escucho esa parca pues de policía, cuando me dicen, oye, la señorita que está ahí tiene que salir porque eh, está en este momento denunciada, tienes orden de captura. Y yo,
como así, en fin, me llamó y bajé cuando, niña, nos tienes que acompañar porque aquí te colocaron un denuncio, así que, pues vamos, miremos qué sucede, pero no te preocupes, miremos a ver qué sucede. También me llevó para la URI, al tercer día me hicieron la audiencia de qué, de imputación de cargos y efectivamente quedé imputada por actos sexuales con menor de 14 años a 10 años de prisión. Quedaste condenada a 10 años. 120 meses. Creo que acá es importante aclararle a la audiencia que nos ve desde otro país que es una URI en Colombia. Sí, pues como bien saben, las cárceles colombianas pues están hacinadas, ya están pues con su cupo completo, así que se abren básicamente estaciones de policía para recibir las personas pues que van entrando a los procesos penales. Sí, es un centro, digámoslo así, transitorio, por donde cruzan muchas personas, unas condenadas, otras indicadas, mientras se les abre como un cupo dentro de la cárcel. Entonces, como lo que traduce es unidad de reacción inmediata. Eso es las siglas de lo que es una URI en Colombia. Pero es como una gran celda para todos, para que entiendan. Es una estación de policía, pero es muy pocas celdas y son gigantes donde meten 70, 80 personas, 100 personas prácticamente a veces en una habitación donde duerme uno encima del otro. Es la verdad, es una estación muy compleja. O sea, estar en una URI es muy, muy difícil en Colombia. ¿Cómo fue ese primer instante donde entras a la URI? ¿Qué pasa? ¿Cómo ibas vestida? ¿Cómo fue eso? Yo estaba vestida con un pantalón blanco, con unas botas y un gabán negro. Entonces, y de una película muy linda que tenía yo. Entonces, digamos que, bueno, llegó carne fresca, empiezan a abuchear a uno porque allá son muchos, allá hay por ahí 50 personas. En ese tiempo, en el 2014, había además hacinamiento en todas las URIs del país. Creo que ahora todavía es una problemática actual. Entonces, en ese tiempo había muchísima gente, yo no sé por qué. Y llego yo y claro, cuando empiezan a observarlos a todos y yo, uy, ¿ahora qué hago? Y lo primero que uno hace es es mirar a ver qué hace para llamar, ¿cierto? Para hacer esas llamadas, para conseguir un cigarrillo, para mirar a ver cómo hace para un jabón, para bañarse. Porque como yo era transgénero, pues obviamente para entrar al baño me tocaba entrar sola. Y allá estaban todos los chinos allá, entonces digamos que yo con ese temor porque, ay, si entra, ya sabe que la vimos, pero pues obviamente no me van a pegar así por gusto, sino que me van a hacer maldades, me van a pegar, entonces, ¿me entiende? Entonces yo no entraba a ese baño. Y un policía me hacía el favor y me dejaba entrar a un baño que había abajo. Porque esa de tumulito era muy fea. Uy, eso era horrible. Además quedaba en un último piso y hacía mucho frío. Entonces me las ingenié a mi mamá y mi mamá me vino a visitar. Y mi mamá, pues como siempre, ha tenido esa actitud conmigo, así toda abnegada, porque ya no acepta, es que no acepta mi condición sexual. Me ve vestida de travesti cuando es que, ¡ah! Ay, ¿usted cómo se le ocurre que va a estar así vestido acá? Que yo no sé qué, y yo, mami, no me diga vestido y tráteme como una mujer y además yo no me voy a quitar la ropa. Entonces, ¿cómo así? Usted tiene que quitar eso, que te tiene que quitar todo eso, que me quitara la peluca, que me quitara la ropa, que me quitara el maquillaje, que me quitara todo. Y yo no me puedo quitar eso, mami, porque hay hombres acá que me están enviando cosas porque yo estoy vestida así. Entonces le expliqué a ella y le dije, y mi mamá se fue brava conmigo y mi mamá nunca me volvió a visitar a Lauri. Mi mamá me volvió a visitar cuando yo llegué a la prisión, porque yo la llamé y le dije, ¿me quiere ir a visitar, sí o no? Cuando es que, ay, pues obvio, me dijo. Y me fui y me visitó, ¿cierto? A los días, pero la modelo, ¿cierto? Pero mi mamá Lauri como tal, ella no fue. ¿Y cómo así que los hombres te mandaban cosas por estar vestida como mujer? Sí, claro, porque yo llegué y pues no me veía, digamos que me veía, sí, normal, me veía como una travesti, me veía como una mujer, pero ¿cómo te explico? Es que hay hombres en el mundo de la delincuencial, ¿cierto? Que pueden ser hombres normales, heterosexuales, pero de alguna u otra manera sí tienen sensaciones, emociones y pues pudor sexual y de alguna u otra manera lo miran a uno con esa malicia. Entonces había muchos bandidos, muchos ñeros y exactamente esos que son reñangas
son re mañosos, o son re arrechos, o son re, ¿cómo se les dice? O son re alborotados, o bueno, no sé cómo decirles, pero son hombres con unas alteraciones, mejor dicho, porque eso me molestaba, me echaban los perros, es que, ay, véala que, mami, métase para acá, pida para este calabozo, pida para acá para que se encierre acá, o cuando pase al baño ya sabe cómo le va a ir, o así, le echaban los perros a uno. Entonces, unos que tres muchachos, tres nomás, porque pues ahí llegaba mucha gente, transitaba, pero ellos tres estaban ahí ya con medida de aseguramiento. Y me mandaban tintos, me mandaban cigarrillos, me mandaban cositas. Entonces yo pues, digamos que yo, ay, bueno, pues tampoco me ponía mal porque yo lo necesitaba, porque allá un cigarrillo, un minuto, en la URI es, mejor dicho, un tesoro. Allá un cigarrillo en la URI vale 5.000 pesos. Así, entonces un minuto vale 1.000 pesos. O sea, todo cambia el valor, ¿cierto? No sé en este momento cómo estará, pero ya han pasado 10 años, ¿cierto? Ya han pasado algún tiempo. Entonces, no sé por qué nos bajaron por algo para las escaleras. Y porque estaba dañado, se dañó una tubería, entonces empezó a salir agua en la terraza y a todos nos bajaron para las escaleras. Y me tocó al lado de un chico y pues era muy atractivo y de una u otra manera también estaba transitorio. Entonces me dijo que no, pues, que estaba así, que estaba recho y que no, que acá qué aburrimiento, que no hay nada para hacer, que sí íbamos a hacer algo. Y pues muy disimuladamente yo por debajo de las cobijas nos pusimos una cobija encima, pues también estaba tarde, esperamos hasta que se hiciera muy tarde, como hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana, y nos pusimos una cobija encima y yo empecé a tocarlo, le hice oral y normal, y también me accedió, sí, carnalmente. em, y de Delante esas de... experiencias de adrenalina, porque donde se lleguen a dar cuenta los demás, pues imagínate el problema para el chino y también para mí, porque pues allá en la URI sí no tenemos respaldo ni tenemos ningún tipo de cierto, de defensa como de pronto en la prisión, que es un poquito más diferente, aunque también pueden suceder cosas negativas, pero es más diferente. Pero no, yo digo que de URI a prisión, ay no, yo prefiero la URI. Y, y lo hicieron delante de los 70 80 que habían Pues ahí. delante de ellos no, pero sí a escondidas y claro, nosotros con nervios de que nos Pero vieran me o imagino que algo estaban todos así. cerca. Estaban a los alrededores, pero ya estaban dormidos porque era muy tarde, no se dieron cuenta. Gia, ¿cómo fue el día donde ya te dan boleta de entrada a la cárcel y pues te enteras que vas para la Modelo, que es una de las más fuertes acá en Colombia? ¿Qué sentiste ese día? ¿Cómo fue ese traslado? Uy, uno siente un frío, un baldado de agua fría porque uno, ay no, ya voy a llegar a qué, a la cárcel donde uno no sabe qué va a pasar adentro, donde allá cuentan muchísimas historias, además en la URI hablan muchísimo de la prisión. Los bandidos, mejor dicho, la gente con antecedentes delincuenciales, pues de una u otra manera les apasiona mucho todos los temas de adrenalina y de bandidos y de eso. Entonces conocen personas de allá, dicen por nombres, dicen patios, dicen mecanismos. Entonces empiezan a hablar y le empiezan a meter terror a uno. Uy, a usted la van a coger de mujer. La van a coger a cocinar, la van a coger, la van a usted allá la van a, que, no, esperarás que llegue y la ponen a caminar en tangas. Entonces decía yo no, ¿será que todo lo que me cuentan es verdad o es mentira? Ese día del traslado, em, yo tenía un dinerito porque las mujeres que me regalaban dinero porque allá llegaban transitoriamente. Entonces, ay, vea la buena, tome el regalo, esos 20.000 pesitos. Y yo iba guardando. Y cuando me fui para la Modelo, me los encalenté dentro de una camisa. Dentro de una camisa. Y Y esta es la hora que estoy aterrada porque yo nunca me tocó accederme nada y me decían cuando llegué allá, ¿será que la revisamos? Yo creo que debe tener algo metido. Porque las personas de la comunidad LGBTI, del colectivo o las mujeres trans como tal, tenemos fama de que guardamos dentro de la, ¿cierto? Dentro del órgano sexual. Entonces, ellos pensaban que yo tenía, es que perico marihuana. Que llevabas algo Y que es que ahí. me iban a revisar. Y yo haciendo una fuerza, yo, ay, no, imagínate donde me queda, pues claro, donde me accedan los dedos o algo para revisarme, yo qué hago, pues con esa pena. Y,
Y dicho y hecho, no me pasó nada, porque pues llegamos a la modelo y inmediatamente la guardia pues me cogió y me hizo un saladito, venga, va adentro usted de una vez, y me hicieron entrar a la sala de admisiones, ¿cierto? Entonces es un cajón, es una sala del inicio de la prisión en donde todas las personas que llegan de todas las URIs de Bogotá, de todas las estaciones de policía de Bogotá, de todos los calabozos, etcétera, como se le quieran llamar, todas van para allá, para el patio transitorio. Y de allá ya sigue otro filtro que es para seleccionar para qué patio van. Cuando tú llegas, ¿qué pasa a tu alrededor? Es decir, te empiezan a gritar algo, te empiezan a llamar para algunas cosas. O sea, ¿cuál es la reacción de los otros privados de la libertad al verte llegar? Y también, ¿cómo la guardia Se comportó exactamente? No, pues completamente, como hay todo, hay de todo tipo de personas. La guardia como tal, ¿qué? Un dragoneante, es que vea, aquí te las tengo para que se las echo para que la culen. Y cuando llegué al patio, ese guardia le dijo a él, ay, véala, está por un menor ¿de qué? Por un menor todas altacunas. Y no sé, fui muy de buenas. Ángeles que aprenden el camino, porque hay casos de chicas trans que, por ejemplo, las hacen acceder directamente de cosas. Bueno, hay muchos casos, o personas del colectivo gay, colectivo LGBTI, por ejemplo, un chino hubo un caso que venía por otro peladito y como lo llevaron para el patio cuarto, se ahorcó porque le metieron mucha presión. A mí personalmente, iba muy asustada, iba con muchos nervios, pero afortunadamente no me pasó nada porque de pronto supe relacionarme. Y entonces yo, como llevaba plata, le dije a él, ven, me vas a prestar el baño, ¿quieres fumar? Pero así yo. Y el chino, uy, ¿usted quién es? ¿Usted es niña o niño? Dígame la verdad. Y yo, pues, obvio, niña, le dije, cuando es que, ay, la buena, yo tengo una hermanita que es así. En fin, el chino me amparó y llegó el momento de irme para los patios. Cuando me voy para los patios, ¿cierto? Ya al momento de irme para los patios, me llaman por mi nombre, porque en ese tiempo yo no tenía mi cambio de identidad. Yo ahora actualmente cambié de identidad, ya ahora tengo mi nombre, el nombre que yo quería, y tengo mi cédula femenina. Antes no, entonces me llamaron por mi nombre de hombre, entonces, ay, claro, yo me sentí súper mal y yo, uy, va para el 1A. Cuando me dijeron va para el 1A, cuando yo iba con una peluca y yo iba con esto, cuando el guardia es que eso no lo puedes llevar, y me voy quitando la peluca. Ay, y tú no te imaginas yo cómo me sentí. Porque, claro, yo dije, ay, calva, y ahí todos, guau, 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 claro, riéndose, y todos, buena, esta es un hombre, eso, pensaban que yo era, pues, una mujer, o que era, pues, sí, que era una mujer, porque, pues, en ese tiempo también me arreglaba muy bien. Pues resulta que ellos estaban esperando que yo me fuera con ellos, porque ellos me dijeron allá en las misiones, me dijeron, usted se va con nosotros para el patio quinto, porque allá nos va a ayudar de bodega, allá usted va a ser nuestra bodega y nuestra china. Yo, mami, ¿Qué es una bodega? en fin, bodega es la que guarda toda la droga, celulares, todo lo del patio. Lo guarda dentro, ¿cierto? Dentro Sí. dentro de la parte anual, ¿cierto? Entonces, siempre es, digamos, la adrenalina que uno siente, porque ellos me dijeron, se va con nosotros y ya está todo hablado. Cuando llego ante el guardia, no, el guardia me dijo, no, usted tiene que ir para el patio que le corresponde, aquí ya está en el sistema. Y me mandaron para el patio. De delito. De delito. Pero cuando llego, el guardia, es que vean, este estaba de saltacunas por allá con un chino, denle mala vida a esta el guardia. O sea, el mismo guardia Sí. también dijo, vea, esta viene por esto y esto, y denle duro. Y yo lo miré así, Pues por otros casos que hemos conocido, que ustedes también pueden ver en todos nuestros capítulos, incluso en el pasado entrevistamos un copado en la cárcel La Modelo, en la misma donde tú estuviste recluida. Pues sabemos que cuando una persona llega por un delito sexual, la mayoría de los presos pues repudian a las personas que llegan pues ya condenadas por ese delito. ¿Cómo fue cuando tú ingresaste? También a muchos les gritan, bueno, les hacen muchas cosas por haber accedido, y pues más a un menor de edad. Ay, totalmente, completamente, eso fue un caos, porque ¿cómo te parece que desde que uno llega, el primer día, o sea, desde el 24 de febrero que me capturaron hasta el día que me trasladaron de La Modelo y hasta el día que salí, uno trata de ocultar que uno viene por un delito sexual? Y efectivamente en la URI me pasó eso con un policía.
El policía muy campante. Ah, esa viene por un 906. 906 es de... Entonces cuando dicen 906 todos, uff, ¿cómo así? China, esto, uy, no sabía. Entonces algunas personas no sabían. Otras sí sabían, otras no sabían. Entonces los que no sabían, pues como eran bandidos, pues claro, ahí como llegaban, uy, me trataban mal algunos. Así que uno desde que llegan a la prisión también trata de ocultar que viene por... Y yo también, por supuestamente, o por delito sexual. Les hubieran dicho que vengo por ese delito, claro, me hubieran cogido, me hubieran puesto cobija o me hubieran puesto... O si a ellos se les da la gana, me pueden meter un palo por el culo, si les da la gana. ¿Cómo así cobija? Cobija, le ponen una cobija encima y le ponen calvetazos a uno, le echan calvetazos, lo escupen y le dan pega. pata y uno no sabe quién fue. Ah, te colocan una cobija encima y te Le dan colocan una una pela cobija, entre sí, todos. una cobija encima. Eso es el mecanismo de agresión de la cárcel de ajusticiar a una persona. Ese es el mecanismo. O sea, así es como ajustician a las personas allá o como esto, o como los reprenden. Otro mecanismo es el de la ropa interior de mujer. Y allá les ponen, a mí me robaron una ropa interior allá. Cuando yo, ay, pero ¿por qué me van a robar la ropa? No, chinas, que lo necesitamos ¿para qué? Para los arriados, porque usted sabe que llega mucho arriado. Pues los arriados son chinos que llegan recomendados de otros patios por ladrones o por otras cosas. Y les ponen una tanga y los ponen a caminar por todo el patio. Y a pegarles en la cola y a echarles agua. Gia, entras a ese patio y ¿cómo es esa primer noche? Esa primera noche, uy, no, esa primera noche fue horrible. En fin, me hicieron ahí la entrevista y me dijeron, no, va, China, va, relájese por allá. Y me llevaron para donde tenía que ubicarme. ¿Y cómo te parece que cuando uno llega de primera vez, le toca dormir en el baño? Y el baño es muy maluco porque, ¿cómo te parece que allá en la Modelo, en esos patios, hay unos, al lado del baño, se ven las cañerías? Y ese raterío por la noche. Raterío. Ratas, pues de esas. Entonces yo. Ay, Te no. salieron ratas Sí, mientras dormías. claro, esas ratas. Y yo no. Cuando yo, como a la 1 de la mañana, yo, ay, viendo los animales ahí, yo, ay, ahora como me duermo, un animal de esos me muerda. Yo digo, yo no, yo qué pereza. Cuando entonces yo no, yo qué voy a hacer. Y entonces ya esa noche pegaba el ojo así. Yo en la prisión, como te explico, uno duerme súper mal. O sea, si yo dormía las 5 horas diarias era mucho, ¿cierto? Entonces ya me fui acostumbrando y ya con el tiempo a mí me tocó acceder a medicamento psiquiátrico porque yo ya no podía dormir, entonces ya me tomaba una pasita para dormir y así fue adquiriendo mecanismos. Lo entran a uno y le dicen, bueno, aquí la vuelta es, usted tiene que pagar un pasillo, aquí este es el patio de delitos, aquí va a dormir acá, aquí usted no puede respetar la visita, aquí respeta la fila de la comida. Bueno, le dicen a uno como las condiciones que hay en el patio y lo que tiene que pagar. Y resulta que uno tiene que pagar 120.000 pesos. ¿Cierto? Así que ¿Por por el dormir? ingreso, exacto, por el ingreso uno paga 120.000 pesos allá en la prisión. ¿Y tú tenías con qué pagar? Y yo, pues imagínate, con ese problema con mi mamá no me hablaba, pues me tocó llamarla. Cuando es que, oh, y usted sí, porque mi mamá sí es así, mi mamá no es de esas personas que mi bebé, no, mi mamá no es de las personas que nunca me mimó. Le conté al señor, a la pluma, que yo estaba un poquito preocupado porque mi mamá no me podía pagar eso. Y me dijo, bueno, hágale, China, yo se lo voy a dar en 60.000 pesos. Y me dejó el pasillo, en vez de 120.000 me lo bajó a 60. Entonces digamos que me favoreció porque pues yo lo pagué en 60.000. ¿Y cómo te parece que a los días me llegó una colchoneta? Me llegó mis cosas de implementos de aseo, mi colchoneta, y se me roban la colchoneta. Cuando yo fui a reclamarla, yo le dije, no, pero es que a lo bien, usted era el que estaba mirando mi colchoneta. Yo llegué a un chino que le dicen el rapero, ¿cierto? Yo le pegué un puño y le pegué y pues le saqué sangre. Entonces me llegó todo el mundo, ¿cierto? Me llegó los plumas del patio, los pasillos el pluma del patio y los pasillos del patio. ¿Y cómo le parece que el pluma, adivine qué me hizo cuando esto? Es que qué puta, va a llegar muy alebresta y ¡pah! Me pegó severa cachetada. Cuando yo necesito lo mío, yo le dije, yo necesito yo lo mío, si no yo no respondo. Cuando me encerró para la habitación y me cogió el cuello y me dijo, entonces, ¿qué va a hacer? Puta, ya perdió. Te dijo el pluma. Sí.
Cuando yo, maldito, cuando, y yo, pues a la final eso no es nada. Yo que no, eso no es nada. Entonces, ¿para qué se ponen a hacer bulla? Y yo, pues a la final ya perdí, como usted dijo, ya perdí. Y me fui, ¿cierto? Y se me robaron la colchoneta nueva. La cambiaron por una re delgadita y re fea. Y yo durmiendo en el baño. Y yo no, pero es que yo como voy a dormir con una colchoneta así. Todo bien, yo les decía. Y entonces, claro, más bien uno le dio rabia. Porque ya, ¿cómo te explico? Ya llevaba yo ahí 15 días, pero con los que uno llega de la UR y se habla. Y empieza uno a conocer, a relacionarse, mucho gusto, a relacionarse con algunos. Entonces, a más de uno le dio rabia lo que me hicieron ese día a mí. Y el tema del baño, ¿cómo lo manejaste? Porque pues el baño en las cárceles es ¡Ah! Eso es horrible. gigante. Eso es horrible porque ahí mismo que, claro, son por ahí unos 8 baños y dos duchas y la parte de las duchas. Entonces todo ese pasillo, ahí me acomodaba yo y uno veía cómo pasaban a orinar, cómo pasaban a esto. Entonces súper incómodo. O sea, ellos Súper hacían incómodo. en la noche mientras tú dormías, escuchabas cómo hacían sus necesidades. Claro, ellos pasaban a orinar por la noche, claro, normal, como en cualquier ser humano. Y esas cobijas sucias, me pisaron las cobijas. Entonces, por ese orden de ideas, digamos que es cuando uno empieza a sentir uno, uff, esta vida que yo que estoy pagando, yo porque estoy sufriendo esto, es un sufrimiento muy agudo, un sufrimiento que uno se siente impotente porque pues obviamente no puede cambiar y no puede salir de ahí. Entonces ahí es donde uno empieza a sentirse de esa manera. Y para el baño, me refiero al tema de bañarte desde enfrente de solo hombres. ¿Cómo fue eso para ti? Ay, ese es el peor martirio para nosotras porque, ay, cuando yo llegué, pues ese día yo llegué y me acosté y al otro día para bañarme, pues yo qué hice, me levanté de primeras y me bañé, ¿cierto? Me bañé sola, entonces me bañé sola. Pero al otro día, ya tenías más sueñito y ya estaba cogiendo confianza, me levanté tarde y cuando yo, esa fila tan berraca y todos desnudos. Y claro, yo me sentía mal porque yo, pues de una u otra manera, pues a mí toda la vida me han gustado los hombres. Entonces yo dije, yo viendo toda esta mano de manes desnudos y uno no se siente pues feliz, eso es falso. Que uno como marica se siente feliz. Antes al contrario, yo empecé a sentirme yo, la verdad me empecé a sentir sucia. Y yo, ay, ¿qué es esto? Y yo viendo todos esos manes desnudos, ya uno se siente mal. Porque se siente uno como mal, como entecada, como sucia, así como contaminada, como... Entonces, yo accedí a bañarme normal, al ratico me metí y me metí en ropa interior. Y cuando dicho y hecho, como es un patio de delitos, un viejito es que, ¿por qué no se baña en pelota? Bañase, hágale. Los viejitos. Un viejito es que bañes en pelota que aquí no le dijimos nada. Cuando yo no, a mí no me gusta bañarme en pelota, le dije. Y que a quererlo mirar a uno. Y había un chino que cascó a un señor. Porque el señor todos los días se paraba a la misma hora ya a mirarlo. Entonces lo cascó, ¿cierto? Y a mí me quería pasar lo mismo, pero pues como yo no le di confianza a nadie, pues obviamente yo me bañaba así. Y, y ahí había un baño privado, pero ahí en el baño privado para quién era, para la pluma. Entonces yo, ay no. Y yo, ay no, yo como hago para decirle a él que se me deja bañar en ese baño. Ya, pues ya tú nos contabas que medianamente tu mamá te ayudaba con recursos para vivir en la cárcel, pero pues tú cómo te ganabas el dinero allá adentro, porque allá pues hay que pagar prácticamente que por todo. Mi mamá a mí me enviaba era 40.000 pesos cada mes o muy de vez en cuando, porque pues yo tampoco la molestaba, dejaba que ella me enviara, yo no la molestaba, yo le di ya, al principio le dije cómo era todo y ya, yo dejaba era que ella voluntariamente me ayudara, pues siempre me ha gustado ser sola, no depender de nadie, entonces no molestaba a mi mamá para nada. Mm, Como no molestaba a mi mamá para nada y como allá todo es tan caro, allá la verdad, la vida es muy costosa. Allá uno tiene que calentar la comida, allá uno tiene que pagar alimentación también aparte, allá uno tiene que pagar cuidado, por ejemplo, me hizo algo, entonces usted mantiene al cachorro, como le llaman, o a la o sí, o al controlador, como le llaman allá también, al perro, a los perros, a los carros, usted les paga y vean, se metieron conmigo, me hicieron esto, entonces así evita uno de pronto desgastarse y igualarse con ellos. Explícame eso, o sea,
Si yo tengo un problema contigo y creo que tú me vas a hacer algo, yo contrato a otro para que como guardaespaldas. Claro, allá se les llaman a ellos los cachorros. Los cachorros. Sí, entonces contrato un cachorro para que esté pendiente. Exacto. Y lo que usted necesite, lo que usted le diga, ya después de que usted lo tenga pago, el chino se hace matar por usted. ¿Y cuánto vale un cachorro? Alquilar un No, cachorro. allá hay personas que mantienen pendiente del chino, le mandan 50.000 semanales, le mandan sí, todo lo que necesite. Y hay otras que sí le ponen una tarifa, le pueden decir, me va a apuñalar a ese chino por 20.000 pesos. Y como hay chinos tan, pues, porque, o sea, ese precio sí varía. Como hay chinos tan, pues por cualquier cosa, hacen lo que sea para conseguirse o una felpa o una. Y empecé entonces a andar por todos los pasillos. Y a andar por todos los pasillos y por todas las celdas. Entonces ya iba conociendo a cada persona, a cada cucho, como uno les dice, o a cada becerro, o bueno, a cada viejito. Entonces uno dice, este le gusta, este no le gusta. Y entonces ya empecé yo Este a le gusta, este no le conocerlos. gusta. Le gusta le gustan las les gusta tener relaciones con uno, ¿cierto? Y entonces yo me aproveché de eso y yo dije, no, yo ya sé cuáles les gusta. Porque allá también hay varios mecanismos de trabajo, pero a mí nunca me gustó lavar, nunca me gustó nada de eso, porque ni recogerle comida a nadie. Porque pues tras de que no me gusta meterme a la fila, tras de que no me gusta meterme a la fila del lavadero, porque para todo hay que hacer fila. Pues yo cómo me voy a poner en esas. Entonces yo que dije, yo no, yo me voy a poner a también, ¿cierto? A trabajar realmente. Y dicho y hecho, subía donde los cuchos y le decía, ¿cómo es? Estoy amurado, me va a regalar para un bareto, me va a regalar para una gaseosa. Pero ¿qué me va a hacer? Y yo, pues dígame qué le hago, pero entonces yo les hacía el negocio, me da 10.000 porque allá sí no, allá sí es relichigo, allá no le pagan a uno. Y Gia, ¿tú Sí. cómo hacías con el tema de la protección? ¿Había algún mecanismo o no tenías cómo Pues bueno, cuidarte? resulta que yo al principio sí no me cuidé. Yo para qué les voy a hablar aquí mentiras porque yo no tenía nada. Al principio no tenía nada. Pero allá a los 3 meses me acuerdo tanto que me visitó las trabajadoras sociales de allá y las psicólogas. Y yo les dije que si, antes yo les dije que si me regalaban condones. Y dicho y hecho, yo ya mantenía con mis preservativos todo el tiempo. Con mis preservativos. A ver, ¿qué te digo? Súper propensa aún en la prisión para tener VIH. Porque hay muchos internos que tienen VIH, pero que están dentro de los patios, que no se han hecho revisar por el médico, entonces no tienen como orden médica. Y hay un patio específico solamente para los de VIH. Entonces hay algunos que están filtrados ahí. Pero en ese trance al principio, pues yo escogí con quién meterme. Y me acuerdo tanto que al principio había un chino que llegó descontrolado de otro patio y me iba a meter para un baño. Y yo no le hice nada, me acuerdo tanto que no le hice nada y era bravo porque no tenía preservativo. Porque no sé, me dio una desconfianza de él. Y esta es la hora que yo a mis 30 años, afortunadamente, y estando en esa prisión tanto tiempo y no tengo VIH, ¿cierto? Es una bendición porque creo que sí me descaché muchas veces y sí me descuidé en ese sentido. En la cárcel hay de todo, de todo, de todo, hasta el más bandido y el que tiene el criterio de más hombre, que puede ser El más asesino. el más asesino, pero que puede ser por la noche el más cool con los otros, como también el que puede ser el más serio, como también el que puede ser el mañero, como también el que puede ser el más, como también el que puede ser el más, el que ve más su cuerpo, porque también los chinos también ven el cuerpo. Entonces, yo llegué y entonces así fue como empecé a conocer ya a la gente y ya yo sabía cuál era el que me regalaba dinero, el que no, y así habían unos hasta que regalaban 40, 30.000 pesos porque tenían dinero, ¿cierto? Y en ese trance empecé ya uno empieza a ver a los chinos, a conocerlos, y hay chinos de todas las edades, desde los 18 años hasta los 70 años, 80 años, ¿cierto? Yo quedaba aterrada, impactada porque yo decía, ay no, qué rabia, miren este cómo salió de y yo, y en otras ocasiones, ay, yo bien enamorada de él, ¿cierto? Me gusta y mírenlo cómo salió, ¿cierto? Entonces era algo impactante y resulta que allá por todo los chinos necesitan dinero, entonces por todo los chinos también mantienen buscando quién se los coma o a quién convencen, porque pues obviamente hay personas que les gustan las relaciones, que los otras que son completamente activos. Entonces en ese trance, esos chinos accedían a relaciones que por la gaseosa, que por el bareto, que por esto. O sea, Peor que uno, y uno quedaba aterrado. tú en la cárcel te enamorabas de un hombre
Y después te enterabas que ese hombre tenía relaciones con otro hombre. Sí, mira que yo siempre he sido sola y he evitado completamente eso del amor porque pues no me gusta, es un tema ajeno para mí, pero en el trance de que uno vaya conviviendo tanto con una persona, me enamoré de un chino. Me enamoré de un chino, él se llamaba Edwin. Entonces, él era muy bien conmigo porque él me ayudaba de pronto, ¿cómo te explico? Comíamos juntos, hacíamos las cosas juntos, era muy chévere, pero a él le mandaba muy buen dinero de la casa, ¿cierto? Y, y no sé por qué razón, él le gustaba mucho la... Y entonces en ese trance yo estaba, como yo, ¿te acuerdas lo que te cuento? Andaba en todas las celdas para conocer personas. Entré donde un señor que me regalaba siempre la liga y un señor, no él, sino un compañero de ahí de la celda. Es que, usted tan bonita y con ese man, no le da pena. Si es que ese man se comía la ogi ogi para que le diera las felpas de que yo no sé qué. Porque él era muy... Entonces, claro. Pero él alcanzó a ser tu pareja. Sí, claro, cuando yo me di cuenta de yo cómo así. Y claro, a partir de ese momento se dañó todo. Y cuando tenías pareja, ¿tu pareja aceptaba que tú siguieras en el trabajo sexual dentro del patio? No, la verdad, ese chino, cuando yo lo conocí a él, yo lo conocí a los 5 meses. Entonces, digamos que yo me rebuscaba en la prisión y conocí en ese trance mucha gente, pero ¿para qué? Para mí. Pero cuando lo conocí a él, digamos que él se mentalizó, fue a tener algo serio conmigo. Entonces, digamos que nunca, ¿cierto? Yo lo oculté y yo me acuerdo tanto que un domingo, porque pues yo seguía ejerciendo, claro, de vez en cuando claro, pues si me van a dar algo, pues yo me servía, ¿cierto? Entonces un domingo me metí a la habitación de un señor, A una celda. a una celda, y se dio cuenta. Y ay, eso era qué problema con ese chino. Eso fue un problema, pero un problema, porque bajo y me pegó un cachazo con una cosa de metal en la cabeza, eso bajó, hizo el escándalo, todo bien, puta, bueno, no, eso luego subió y eso fue ahí, le hizo el escándalo al man. No, eso fue un problema. Entonces, em, Era celoso sí, contigo. era celoso. Él además era una persona muy adicta al... ¿Qué significaba eso? Que yo vivía muy cansada porque él me... Teníamos relaciones, pues como vivíamos ahí todos los días, entonces él quería tener relaciones todos los días, pero lo peor era que no una vez al día, sino 2 veces, 3 veces al día, y yo no, yo estoy cansada, yo no quiero nada. Ay, ¿cómo así se va a ir a ver con el mozo? Ya me decía, se va a ir a ver con otro. Pero compartían la celda Él tenía una celda, pero entonces yo mantenía ahí. en la celda de Sí, él. yo mantenía ahí porque yo desde que llegué a pagar pasillo. Allá uno compra una celda, pero vale 1.500.000 o 2 millones de pesos, depende, ¿cierto? Si es toda la celda, si es Entonces esto. te tocaba Y pasillo. obviamente a mí me tocaba pasillo porque yo no es de donde plata. Entonces, con el tiempo, antes yo así me ayudaba con él. Y con el tiempo pedí una celda, pero eso fue otro problema que ahorita les cuento porque cuando pedí esa celda, eso fue un problema con toda esa gente. Ya tocabas de, bueno, contarnos que estabas cansada, pero entonces cuando ejercías el trabajo, ¿cuántas personas Podías atendías? atender. Uy, en la prisión uno tiene mucho. Pero a ver, en ese trance de trabajo sexual, claro, yo me podía hacer así cinco manes o 4 manes o dos En manes un en un día. día, sí. Obviamente hay otras personas que, claro, pueden ser más promiscuas, pero ¿por qué? Porque depende del patio. En mi patio no, porque en mi patio había mucha gente, había 1.000 personas. En ese tiempo había una alta demanda de hacinamiento, que hacinamiento es cuando hay muchas personas en una cárcel, ¿cierto? En fin, había muchísima, entonces había muchos ojos encima. Entonces ya no se podía como acceder tanto a esto. Hay otros patios que sí, los baños son completamente solos, las celdas son completamente solas. Entonces puede uno tener relaciones mucho con, con, con las personas, ¿cierto? Puede uno tener todo el día relaciones. Pueden ser 10 20 clientes al día. Eso ya varía. Y te Eh, pagaban 10.000 pesos, 5.000 pesos. Y sí, de pronto tuviste alguna experiencia donde te pagaran por cuánto fue lo mínimo. Lo mínimo, no, sí, 5.000 pesos. En O un relación bareto, todo. por lo mínimo un bareto, porque ya cuando yo me entregué ya después del tiempo, ¿cómo te explico? Después del tiempo yo fui viendo las consecuencias de lo que estaba haciendo. Siempre me llené de malas energías, siempre me llené yo mantenía muy estresada, mantenía muy agobiada. Entonces yo decía, yo no, yo será que
yo creo que esos hombres son los que me tienen así, todas con malas energías, decía yo entre mí. En fin, pensaba y pensaba ese tipo de cosas y, y obviamente, sí, todo eso me cansaba. Yo accedía a relaciones por tener, por eso, O sea, ¿cierto? tuviste relaciones por 3.000 pesos. Sí, por 3.000 pesos. Sí, por una gaseosa que vale, sube 3.000 pesos o 2.000 pesos. Llegué a tener relaciones hasta por 2.000 pesos. Como también llegó un señor que él era, es que un señor de dinero, no sé, y llegó a ese patio y él llegó comprando celda, comprando de todo. Y llegó a la celda y le dijo al Pluma que yo quién era, que esto, pero sí, o sea, que yo quién era, que quería hablar conmigo. Y el Pluma todo, que todo entusiasmado. Vea, China, vaya a hablar con él, que él dijo que se la mandara. Y yo, bueno, pues el señor que empezamos a hablar, entablamos amistad. Y al otro día me invitó a la celda. Y yo, bueno, yo fui y me regaló como 50.000 pesos el señor. Porque me dio galletas, me dio comida, me dio esto y me regaló 50.000 pesos. Entonces, digamos que varía porque hay personas que sí tienen dinero, ¿no? Hay otras que no. Entonces, allá solamente hay personas que no tienen dinero de bajos recursos. ¿Y en algún momento tuviste algún enfrentamiento, una pelea? Llegaron unos descontrolados de allá de otro patio. Descontrolados es a los que sacaban de los otros Sí, patios los que sacan por de otros robar, patios, por robar y por malos. todo eso, ¿cierto? ¿Y cómo te parece que, o sea, que entre bandidos ellos mantienen ahí el parchecito de droga y todo eso? Y entonces, en ese tiempo estábamos peleando yo había peleado con un pasillero porque yo tenía una celda. Y entonces el pasillero vivía ofendido porque yo tenía la celda, se la pedía a la dirección de la prisión y les tocó dármela por orden de la Corte Constitucional. Entonces los obligaron a que me dieran una celda. Entonces me los eché enemigos. En fin, yo les dije yo en un patio de tenerme que empelotar todo el tiempo aquí afuera y tras de hecho durmiendo en el pasillo, no me queda muy duro. Yo no estoy para eso. Cuando me metí a esa celda y todos eran ofendidos, entonces en ese trance de todos ofendidos estaban en el patio una vez todos. Y cuando vimos que Paloma, yo me la pasaba con otra chica que llamaba Micaela. Y una travesti, ¿cierto? Una travesti altísima. Entonces, ¿cómo te parece que... ay, que vea, que chinas, ya saben, pues nosotros les vamos a dar una roca. Una roca es una felpa de un bolsón, ¿cierto? O y un gordo. Y un gordo es un barrito de 10.000 pesos. Entonces me daban una felpa y un gordo. Y yo, uy, ¿para qué? ¿Qué hay que hacer? Cuando es que tienen que pelear con unos y todos ahí haciendo rueda. Ay, O sea, tú dijiste, listo, por eso voy sí, peleo. claro, pues Micaela de una. Obvio, mágica, ¿quién dijo miedo, mi amor? Y eso. Perdóname, no me estoy burlando, sino, Y yo, ¿cómo así? O sea, esto. ahí hablaban ustedes duro, entonces ahí sí. Sí, claro, la Micaela, ¿quién dijo miedo? Hágale, ¿usted dónde se deje duro? Le doy duro yo a usted. Me dijo yo, y en fin, dicho y hecho. ¿Qué problema? ¿Qué? El primer golpe, ahí me tocó esquivarle, ahí yo, ¡pah! Y le pegué un puño en esa cara, marica. Y claro, el primer puño, ¡oh, ya va uno! Y todos haciendo bulla, haciendo bulla. Cuando el chino se ofendía, a darme duro, claro, y esto. Y yo esquivándole, y claro, siempre me dio también. Me pegó, pero pues obviamente le di duro yo. Y entonces ustedes, las chicas trans, le dieron duro, bueno, Sí, ganaron bueno, la pelea. peleamos ahí y todos haciéndonos bulla, buena, chinas, y ahí nos dieron nuestra felpa de pelo, nos dieron nuestra... Entonces, y el pasillero como que ofendido y como que mirándome porque él quería que me dieran duro por lo de la celda. Entonces, sí, un mundo de estrés, yo mantenía como hostigadas, estresada, yo, esos me quieren hacer el daño, me quieren hacer la maldad, y, y hasta que ya, el 17 de noviembre, eso fue sí, no, eso fue el 28 de noviembre del 2017. Me trasladaron. Traslado, Paloma, traslado. Bueno, no les he contado esa parte. Cuando yo llegué a la prisión, a mí me colocaron Paloma. Entonces todo el mundo me decía Paloma. ¿Y por ¿Y por qué qué? te decían paloma? Que porque yo me la pasaba en todos los pasillos, volando. Y entonces me colocaron es que Palomas, que vea la Paloma Gualumera. Que porque me metían en todo lado. Y yo, uy.
Pero yo como no me voy a meter en todos lados si no tenía celda. Claro. Y obviamente yo me la pasaba de visita en visita para mirar a ver quién me regalaba algo. ¿Y cómo te parece que Paloma se va de traslado? Y yo, ¡oh! Otro balde de agua fría. Eso es lo peor. Porque lo mismo. Me fui y me llevaron y ahí mismo a requisarme. Cuando yo le dije, no, yo no me requiso, yo no me puedo requisar así. Ya, pues como yo ya llevaba tiempo en la prisión, ya no me pasó lo mismo que la primera vez, sino que ya me paré con el guardia y yo no me dejo requisar aquí, no me dejo requisar aquí de malas. Y no. Y no me requisó, pero que a emplotarme ahí delante de todo el mundo. Y fui por allá a hacerme la requisa por allá atrás. Ay, llegué a un patio re peligroso. Uy, no. Yo fui que muy ligada porque yo estuve en patios muy peligrosos y en cosas muy peligrosas y yo no sé por qué no me pasó nada, Y- pero súper peligroso. Antes de iniciar a grabar, nos contaste que sobreviviste prácticamente a un ataque, que te mandaron matar. Cuéntanos qué pasó. Allá llegó un hombre, ¿cierto? Que tenía cierto poder y él llegó eh, contando que tenía dinero y que tenía poder. Supuestamente era de Medellín, de la Comuna 13 y bueno, etcétera. En fin, él tenía, sí, su poder y mantenía, él era el que manejaba la droga ahí en el patio, entonces felpeaban, cuando felpeaban, que es cuando arman los baretos y las porciones de que van a vender, eh, él le pedía a Joseph, o sea, al amiguito con el que yo estaba, A la persona con la que tú estabas enamorada. que me gustaba, exacto, le pedía que felpeara eso, Joseph, ayúdeme pues, y entonces él le daba, cierto, su reconocimiento, su bareto, y para que él siempre felpeaba y nos regalaba el bareto, así, él trataba mucho de ganarse a todas las personas, entonces las ganaba con el materialismo, él le regalaba el bareto a uno, le regalaba al otro, entonces le lambían mucho esto, y él pensó que porque era, sí, porque era, pues, firma y que porque tenía plata, entonces creyó que yo también me le iba a doblegar, y yo no me le doblegaba, yo no ni siquiera lo volteé a mirar. Él a veces me decía, a él hacía mucho negocio a él por la comida, y él me decía que qué rico que cuando le tocara chorizo, porque allá les tocaba chorizo y a mí me tocaba carne, porque yo tenía dieta, que si la vendía, y yo no le vendía nada, entonces él le daba rabia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te parece que hijo de madre, a raíz de eso, llegó la pandemia? Y en la pandemia la gente se podía encerrar en las celdas. Entonces, el que quisiera bajar al patio bajaba y nos dejaban una hora abajo en el patio y subía a todo el mundo. Y ese día yo me bajé, se bajaron todos los de la celda y quedaron solamente ellos dos. Joseph y el de Medellín. Sí, exacto. Y el que la firma, pues. Y cuando, ¿cómo le parece que yo cuando, o sea, uno sabe cuando un hombre tiene relaciones, uno sabe. Y cuando, claro, los veo yo y yo les vi los ojos y los ojos rojos, o sea, la pupila dilatada, así todos cansados. Y en pantalonetas y sin camisa, todo, así me entiendes, así todos relajados. Y estaban relajados. La forma de hablar, todo, y yo, uy, se lo comieron un día, y yo entre mí, yo, O sea, que ellos dos habían estado sí, claro. sexualmente. Claro, tuvieron esto. Sino creo que me dio mal genio, mira, que él sabía que yo mantenía con el chino. Entonces, como quien dice, Como que trató de buscar venganza. sí, Te como, lo quitó sí, como en quien dice, venganza. hagámosle esta piba enamorada de ese chino y mantiene a toda hora con el chino. Como por burlarse de mí, como con necesidad de aplastarme, mejor dicho. Burlándose de mí. Entonces yo muerta en el odio, ¿sí me entiendes? Muerta en el odio. Y yo en ese trance muerta en el odio, pues como yo también me hablaba con todos los del patio, yo le decía a los chinos, a los carelocos, hasta Moncho se cree oso y que se creen los más firmas y los más hombres y mire con las que sale, ¿cierto? Con los descuadres y es que fijándose en lo de uno, en lo de una o en los chinos, qué penas que en fin, le llegó a oídos toda de pronto Todo lo que tú sí, lo que dijiste. yo dije o le llegó al comentario le llegó a oídos, uy, Paloma está diciendo que usted y yo se lo fueron y que son ceros. Y Alguien claro, pues le contó al sí, le peligroso de contaron. Medellín. Le contaron y entonces cuando, claro, el chino no me dijo nada, ellos no me dijeron nada, porque ellos no me dijeron nada, porque sabían que yo les iba igual a sostener, sí, de mal, así que, en fin, ellos no me dijeron nada. ¿Cómo te parece que
Allá había una travesti que había llegado descontrolada de Armenia, se llamaba le decían Catalina, y se llamaba la Diabla. Cuando, ¿cómo le parece que llega esta vieja y hay unos que o pelea o pelea? Llega la diabla. Sí, el que está de mal hablada por ahí, que qué es lo que está diciendo de mí, y yo de usted, yo no estoy diciendo nada de usted. Pues en fin, él fue y le dijo, vea, ya está diciendo esto de usted, de usted, de usted, y pues yo le doy 500.000 pesos y usted la chuza. Ahí O uno se da cuenta sea, de todo. a ella la mandaron a chuzarte. Sí. ¿Y qué pasó? O sea, ella llega y tú cómo reaccionas. Ah, pues yo ahí mismo que cogí el cuchillo y le pegué un puño a ella. Entonces cuando le pegué un puño nos prendimos a puños, pero yo me la llevé. Entonces cuando nos fuimos para atrás nos íbamos a dar cuchillo y llegó toda la guardia. Entonces no dejaron. Pero Miguel después me contó, el amiguito mío, yo me la pasaba con Miguel y con Robinson. Después fui al patio y me contó, me dijo, ¿sabe qué? Es que Felipe no le dio nada, pero le dio un dedo de mano a ella y le dio 50.000 pesos. Le dio, ¿por qué? Porque como ella no me hizo nada, entonces le dio algo, porque a ella por eso la sacaron del patio. Y esta chica Catalina, alias la diabla, te estaba copada, nos decías ahorita. Sí, pues ella mete la terror a uno. Ella venía de Armenia y como venía de Armenia y venía descontrolada, ella le cortó la cara a un guardia. Porque el guardia le quitó, si la iba a requisar o le dijo chino, venga acá a hacer requisar. Le dijo, la trató por hombre. Entonces como la trató como un hombre, ella le cuidó y le cortó la cara, ¿cierto? Para las personas que no saben, un copado es un privado de la libertad que pues ya básicamente tiene una cadena perpetua, que ya nunca va a salir en libertad. Entonces, en este caso, Catalina era una de esas personas. Incluso tenemos un capítulo sobre eso, el toteado, lo pueden buscar ahí en el canal de YouTube. Es un copado para que más o menos puedan entender de qué le estamos hablando. Y ¿qué pasa ya? Entonces te enteras y ¿qué pasa? Yo pues obviamente, no, o sea, yo ahí duré en ese patio, pero cuando me di cuenta, yo vi mucho perro, o sea, mucho perro porque de una u otra manera yo nunca me metí con él, tampoco nunca hablamos, nunca tuvimos confianza, y no, y el chino pues, si me entiendes, yo lo respetaba y él también me respetaba, entonces digamos que yo decía, ¿cómo me van a hacer eso? Sabiendo que yo con el chino nunca me metí, y, y yo fui seria, y ¿cómo te explico? Y me hubiera pasar algo porque yo estaba sola en ese tiempo, entonces imagínate. ¿Cómo fue cuando ya te dijeron, ya, pena cumplida, qué ha pasado estos años en libertad? Cuéntanos cómo ha sido, para ya ir cerrando, cómo ha sido tu vida en libertad. Uy, no, es un proceso, porque, ¿cómo te explico? Allá uno mantiene agobiada. La mayoría de gente evita la prisión porque la prisión es un infierno, es la casa Chabolín, como dicen, nadie quiere a nadie. Y en ese trance yo estaba muy desesperada ya, y me dio por preguntarle a un chino, oye, averiguamos que si yo creo que yo llevo la de tiempo, yo he descontado mucho, para ver, averiguamos a ver qué. Y me puse a hacer los descuentos de las horas que tenía de descuento, de todo lo que tenía. Cuando me dices que usted ya tiene la libertad cumplida, y yo, ¿qué? La pena cumplida, La pena ya cumplida, puede y salir en libertad. yo de verdad, y yo, uy, marica, yo qué felicidad. En fin, yo me quedé callado, yo no le conté a nadie. Y no sé por qué razón, pero una persona que sabía temas de hechicería muy fuerte me cogió odio. Entonces yo en ese tiempo estaba muy agobiada, muy agobiada, muy agobiada. Yo estaba mal porque a mí me dijeron, a usted la quieren matar. Y fue un proceso de mi vida porque yo llegué desde el principio y digamos que en la URI, como que la muerte siempre me esquivó. La muerte me esquivó en muchos aspectos de, 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 de mi vida en la prisión, de mi vida cotidiana en la prisión. La muerte me esquivaba. Y como es la vida que llegué a relacionarlo con, oye, pero no se da por vencida todo lo que me ha pasado todos estos años y ahora ya para salir me está pasando esto. Yo, Dios mío, ¿cierto? Pero como yo soy también una persona espiritual y no solamente yo creo que todos los seres humanos cuando están en riesgo y en peligro se acercan mucho a Dios. Yo mantenía con un chico que se llamaba Víctor y él me llevaba al desayuno, él era muy atento conmigo y se fue de libertad. Y cuando se fue de libertad, ¿cómo te parece que él me dijo,
ella está muy desesperada y está siendo agobiada y yo no sé qué le pasa, pero yo sé que usted la puede ayudar. Le dijo a un señor que se llama Orlando y él es de San Vicente, Antioquia. Pues yo no sé por qué razón, pero Víctor sabía que el señor contrarrestaba todos los temas de brujería. Y Víctor, el día que se fue de libertad, me llevó donde él. Me dijo, no me la vaya a dejar sola, le dijo al man. Y eso de que cómo es posible que ese señor me pone las manos en la frente, me pone una cruz en la frente, me pone otra en el estómago y me pone otra acá en las partes íntimas, me hace una cruz acá. Y ahora que me vengo a dar cuenta, dicen que esos son los chakras del ser humano. Y empezó a orar así entre los dientes. Te lo juro que yo por la noche estaba en el baño haciendo del cuerpo porque yo no podía hacer del cuerpo. Entonces él me dijo, a usted le amarraron el estómago y obviamente quieren ver la... Y te hizo esa magia alguien allá adentro. Y me hizo ese tipo de hechicerías allá adentro. Algo que yo no creía porque yo le decía, ay no, si yo no creo en nada de eso, ¿porque me va a pasar en eso? Además, yo nunca he accedido a temas de brujería. Y después bueno, de todo eso, de que te contrarrestaron esa hechicería y demás, llegó tu libertad. ¿Y qué pasó? El día que salí, todo el mundo se dio cuenta que yo iba a salir. Nadie sabía nada. Entonces, por ende, él también. Y cuando yo salí, pues era muy decepcionado porque yo le llevaba almuerzo del mío, yo esto, lo acompañaba. Él todo el tiempo éramos orando porque también orábamos mucho. Él me decía que tenía que leer el Salmo 91. No, el 35. Y me dio unas oraciones teníamos que hacer unas oraciones de la Virgen y una oración para Jesús, ¿cierto? Entonces yo me las estaba aprendiendo, entonces orábamos mucho y eso. ¿Y cómo te parece? Que decimos, madre, es que me deja muy triste y se pone a llorar cuando me voy. Y yo quedo con ese desaliento. Pero como no, yo soy muy desconfiada, cuando yo salí, él me dijo, mándeme 20.000 para yo tener para llamar, para tener ahí. Y yo no le mandé nada porque me ocupé por esto. En fin, no sé qué pasó con él nunca más. Desde que salí de prisión. Y en fin, les cuento ahora sí. Esa fue la historia con el sanador, con Orlando. Así que una persona que apareció en el último episodio de mi vida ya. Y yo salgo de libertad de uno de los patios de mínima seguridad. Entonces ya estaba más cómoda. Pero igual así estuviera cómoda. Yo quería salir rápido porque hacía mucho calor. Porque quería ver a mi familia. ¿A qué edad saliste? Yo tengo una tía, además, ¿cierto? Que es muy, muy, muy linda. Yo salí exactamente a los 27 años. Y entraste a los 18 y saliste a los 27. Y entré a los 18. Entonces fue un tiempo prolongado. Fue mucho tiempo. Pero aprendí a valorar, aprendí de la vida, aprendí el significado de la vida. Muchas veces la vida no tiene sentido. El único sentido es estar en paz con uno mismo y con Dios. Realmente es el sentido de la vida. Y encontrar esa felicidad, esa plenitud de uno. De resto la vida no tiene sentido. Eso fue el 22 de abril del 2022. Me llaman por mi nombre. Paloma, tiene libertad. Y claro, todo el mundo quedó así. ¿Cómo así que libertad? ¿Cómo así que libertad? En fin, yo estaba muy asustada. Ay, no, es que no son tantas historias. Porque yo, en ese patio, entré a vivir a una celda con un guerrillero, ¿cierto? Con una persona que supuestamente era uno de los más altos rangos de la guerrilla. No sé qué relación tenía, pero él decía que tenía mucho dinero. Y al parecer sí, porque él me mandó encomiendas, todos los días compraba algo y me daba de lo que compartía. Y esta persona, pues de una u otra manera tuvimos cercanía con él, ¿cierto? Cercanía sexual además. Y además la mujer sabía, o sea, era algo muy raro porque la mujer llegaba los domingos y él me llegaba y me presentaba a la mujer, ella me saludaba y yo quedaba aterrado y cuando, amor, quiero que me le saque bien la lechita a mi marido, le decía así, la vieja diciéndome así. ¿Te decía a ti? Sí. Entonces, amor, todo lo que necesite él, me le ayudas para que no tenga necesidades ni nada. Una negrita muy buena gente, pero él en cierta medida siempre me sacaba como por delante el dinero. Es que yo lo tengo todo. Él tenía también otra mujer y él me contaba que la otra mujer, era lo que era por él, que él le pagó la enfermería y que si yo quería, él también podía hacer todas esas cosas por mí. ¿Sí me entiendes? Entonces era una manipulación constante y yo me salí de la celda. Y como me salí, él me miraba con mucho odio. Pero como él manejaba poder, pues obviamente él me amenazó y me dijo, no la gente a creer que la puedo mandar a matar.
En fin, porque él me mandó a traer cabello, me mandó a traer maquillaje, me mandó a traer extensiones. Y pues obviamente al yo recibirle algo a una persona, me comprometo con esa persona. Y al yo salir de esa celda, pero es que yo estaba estresada y estaba aburrida, yo no sé por qué, pero estaba desesperada en esa O celda. sea, él te quería como que tú fueras la mujer adentro. Claro, entonces, claro, yo estar en esa celda, pero no, nadie... No, pues como era también un patio sano, nadie se daba cuenta, ni tampoco nadie sabía, ni nada de eso, ni tampoco yo iba a banderar al man, ni nada que es que él es mi marido, no, nada de eso, no. Sino que les quería contar porque salí muy asustada de la prisión, claro, entonces cuando salí, lo primero que hice fue coger un taxi y yo miraba para atrás y para todos los lados y yo, ¿dónde Parra me mandé a matar? Yo decía, ¿cierto? Te viniste para Bogotá. Me vine no, para Manizales. Ah, Cogí te fuiste a el Manizales. transporte, porque resulta que yo en Manizales tengo el amor de mi vida, que es mi tía. Y mi tía me ama mucho, porque ella es la hija también preferida de mi abuela. Pero digamos que con mi abuela era un núcleo social, un núcleo familiar intacto, era un apoyo, era mi única red afectiva. Y ella me fallece en el 2021. Y cuando llego a Manizales, me encuentro como con el ego de mi familia, de que ya todos muy contentos, porque mi tío construyó una casa, la casa de mi abuela, y la construyó con muchos pisos. La construyó con muchísimos pisos, con 5 pisos, entonces quedó una casota. Entonces cuando llegué, pues ellos pensaron que yo iba a ir a pelear, porque mi abuela dijo, a mi bebé le tienen que dar un apartamento. Entonces mi tío pues pensó que yo iba a ir a Pensaron que ibas reclamar a algo, reclamar, y yo claro. no toqué ningún tema de eso, sino que simplemente toqué el tema, oye, ¿qué pasó? Porque tú tuviste una pelea muy fuerte con mi abuela. Ellos pensaron que yo iba a salir a buscar problemas y no. Mi tía, el amor de mi vida, que es la que me ama, que se llama Luz Mari, ella tiene esposo, entonces yo como para llegar a vivir, ella me dijo, vente para acá, pero como él, hay veces le habla de una manera fuerte, la manda a cocinar y a mí no me gusta. Entonces yo no, amor, Para yo no evitar te esos puedo problemas. aceptar. Entonces, pero donde mi madre biológica me fui, porque ya se fue a vivir a Manizales, mi madre biológica vivía acá en Bogotá, y por yo haber entrado a la prisión, ella de la vergüenza se fue para Manizales, porque ya la gente le preguntaba, su hijo está en la prisión, entonces no le gustaba, entonces se fue para Manizales, y en Manizales me fui yo con ella, pero como no me logré entender con ella, yo le dije, mami, yo quiero ser transgénero, porque ella sí, cuando salió, yo caminé bien, y pero usted, ¿por qué? Usted parece una mujer ya, me decía, y yo, ¿cómo Cuando así? saliste de la cárcel Sí. ya te decía como parece una mujer. Sí, entonces caminé bien, no hablé así, no se viste así. Y entonces ya le dije, mami, la verdad yo quiero ser transgénero y yo quiero tener una vida, ya quiero asumir mi vida y yo quiero esto. Es que o es eso o soy yo. Y me vine para Bogotá y yo pues es transgenerismo. Soy yo, mami, la verdad no eres ni tú ni yo, es lo que yo sienta. Entonces me vine para Bogotá. Uno todavía sigue viendo eh, Que la esa gente discrimina. esa discriminación puede ser, o no tanto eso, sino como ese Rechazo. rechazo a lo diferente, y como que lo miran a uno así, como que todavía yo ando en la calle, pero como yo también he sido tan independiente y tan respetuosa, entonces yo le hablo al que me traiga cosas positivas, al que no, yo lo alejo completamente, y eso trato de evitar mucho, porque en la calle no falta el que loca, jaja, y a molestarlo a uno y a reírse de uno, pero exactamente uno se hace el lugar y uno muchas veces cuando ven que uno es tan seria y que no les pone ni cuidado, como que se sienten antes mal las Peor, personas, ¿cierto? claro. Sí. Llegar aquí a Bogotá fue un reto completo, porque ahorita estoy haciendo mi proceso de tránsito y estoy en esto que se llama clínica de género y me quiero operar los senos. Y también ha sido un reto completo porque nada que me operan, pero ya voy en los últimos pasos, entonces cada vez voy dando esos pasos de progreso para mi proceso, para mi vida, eh, y exactamente para sentirme completa. eh, y como tal para ese mecanismo de vida que tengo alrededor. Que significa que yo soy sola, que pues yo no tengo otra alternativa sino trabajar como trabajadora sexual, ¿cierto? ¿Cierto? Por ende. A pesar de que llegué de Bogotá y trabajé los domingos, es que en el 20 de julio con una chica vendiendo pijamas, pero como me pagaba tan poquito, pues me tocó retirarme. A pesar de que también en Venecia, también con una prima, accedimos a trabajar en una panadería porque ella le habló a la señora de mí y la señora muy contenta. Pero lo mismo, cuando ven que uno está en una situación de pronto un poquito difícil, pues quieren a uno pagarle poquito, quieren a uno esto. Y así sucesivamente intenté hacer webcam y mi primo empezó a recibir dinero y no me daba nada, entonces yo no tampoco continué con el webcam y pues obviamente como único medio, pues estoy ejerciendo el trabajo, pues yo creo que es provisional,
ojalá pueda ser provisional, porque uno también tiene que pensar en que uno toda la vida no va a ser joven, uno toda la vida no va a estar en las mismas condiciones de salud, porque también el trabajo sexual tiene un desgaste físico también muy, muy excesivo. Entonces todo eso son cosas que agobian al mismo tiempo, que hacen de la vida una lucha constante, pero que al mismo tiempo lo hacen a uno amar la vida y valorar cada instante y cada momento y amarse uno más y seguir con este proceso. Yo no me echo para atrás, yo quiero ser una mujer completa. Gia, mil gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y tu historia. Así que bueno, gracias, espero que les haya gustado la historia y gracias por escucharme también, porque de una u otra manera me desahogo con ustedes, pero también trato de ir desvaneciendo esto y desapareciéndolo Hacer desde... una especie de catarsis. Esto desde la catarsis, exacto, completamente todo, retroalimentarlo para beneficio de mi propia vida, de mi bienestar interior, y todo lo ha quedado, hace parte del pasado, todo lo hablo con todo el amor del mundo, y ya fue una experiencia que pasó y ya por lo menos pude salir de ella. Muchas gracias, Gia, y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. No olviden que también nos pueden escuchar a través de Spotify. Si tienen una historia que contarnos, escríbanos un correo a produccionconductadelictiva@gmail.com y nos vemos en un próximo episodio. Los leemos en los comentarios.